Mi nombre es Pedro Villasana. Yo, como les dije, soy médico. Tengo estudios en ingeniería de sistemas y después un doctorado en ciencias y algunas otras cositas que hemos venido haciendo por allí. Mi línea de trabajo fundamental es la epistemología de la salud, y trabajo también en el área de políticas públicas y diseño de sistemas de salud. ¿Ok? Hoy voy a conversarles brevemente, a intentar contextualizar a la salud colectiva desde nuestra mirada. Eso están esos lentes allí que no son casuales, esos anteojos que de alguna manera representan lo que hoy día vamos a intentar eh, reconocer, comentar, discutir y compartir con ustedes. ¿Ok? Este, Comenzando por cuál es la visión del mundo que tenemos, cómo entendemos el mundo. ¿Mm? La salud, que es lo que nos reúne en este espacio, ¿mm? Puede ser percibida, puede ser entendida, ¿mm? Más bien desde un enfoque perceptual. Por ejemplo, de entre muchos enfoques, yo tomé estos tres que creo que nos pueden ayudar. Un enfoque de la percepción, pasando por un enfoque funcional hasta el enfoque que se denomina adaptativo. Esto se va a corresponder con el contexto en el cual nosotros podamos estar tratando de comprender a la salud en función de actuar frente a ella. ¿Ok? Conceptual, que es el enfoque que no sabemos de memoria, el de la OMS, ¿eh? Y que tiene que ver con cómo percibo yo mi vida, ¿no? Cómo percibo y lo entiendo o no como un eventual bienestar. Pasando por el enfoque funcional, el más instrumental, que nos viene del positivismo, fundamentalmente, y que tiene que ver con la capacidad de funcionar del ser humano. ¿Mm? Y llegando hasta el enfoque adaptativo, que se refiere mucho a cuando hablamos de la salud en términos de un equilibrio, ¿sí? Equilibrio entre el entorno y el organismo que permita mantenerse vivo, sobrevivir, ¿no? Y estos tres enfoques los vamos a ir incorporando en el proceso que vamos llevando más adelante, ¿sí? Y comenzando por esto, y por eso les pedía que participen, este, ¿alguien nos puede decir qué es esto que tenemos aquí? ¿Alguna de las personas que está presente, sí? Que nos diga, ¿qué ven aquí? Ruinas, ruinas de una ciudad. De una ciudad. Una Sí, construcción, sí, una construcción, pero ¿a qué se les parece? ¿Ustedes han visto? ¿Eh? Como un coliseo. Un sitio A de un reunión, un coliseo. Un Esto, anfiteatro. exactamente, esto fue un coliseo romano, ¿sí? Que está en la costa de Cataluña, ¿ok? Y a la primera impresión nosotros vemos esto y decimos, no, eso es un coliseo romano, donde vaya, ¿cierto? Pero si usted, el edificio que está allá atrás, ese edificio de 2 pisos, rojo, ¿tá? Eso es una escuela. Y si ustedes le preguntan a los niños que estudian en esa escuela, ellos les van a decir que eso que está ahí, ¿m?, era su campo de fútbol y que llegaron unos sinvergüenza y porque se rompió uno de los arcos de fútbol, ¿no? Y entonces, haciendo las excavaciones para reparar el arco de fútbol, estos sinvergüenza, entonces encontraron unos restos y empezaron a excavar y ahora les dañaron su campo de fútbol y ellos quedaron con esas ruinas ahí. Entonces, es diferente la manera como lo vemos nosotros y mucha gente, la mayoría, y cómo lo ven estos niños de esta escuela a los cuales le arruinaron su campo de fútbol. ¿Ok?
Y entonces, el proceso de producción del conocimiento, lo que ya no, hemos llamado ciencia, son transformaciones que le ocurren a un fenómeno, una situación, un objeto de estudio, etcétera, desde un estado inicial en que nos encontramos con ese fenómeno, en el que algo ha cambiado, para bien o para mal, algo se produce en cambio, que es lo que entonces vamos a conocer como las experiencias, los saberes. ¿Sí? La producción de experiencias y saberes es lo que conocemos como ciencia. Thomas Kuhn se refería en el libro La estructura de las revoluciones científicas a que lo que llamamos investigación, proceso de conocimiento, de producción de conocimiento, comienza mucho antes de que nos pongamos de acuerdo en relación a las preguntas o a las respuestas que queremos darle a las mismas. ¿Okay? Y eso está insertado, ese estado en el que está la investigación, está sembrado, decimos enclavado, en todo nuestro proceso de socialización, nuestro proceso de educación, etcétera, hasta el momento en el cual nos acercamos al fenómeno que queremos estudiar. ¿Okay? En ese sentido, entonces, ¿qué? Decimos, se entiende y se ha podido sistematizar que en general la investigación se convierte en una tentativa, en un esfuerzo de obligar a la naturaleza a parecerse a aquello que ya nosotros conocemos antes de acercarnos al fenómeno, antes de iniciar el proceso de investigación. Con unos determinados cuadros, los vamos a llamar en principio, y tenemos el derecho a preguntarnos y la obligación de si es que acaso la investigación, el proceso de investigación, es posible o no sin la existencia de esos moldes, esos cuadros en los que tratamos de obligar a la realidad, de meterla en esos cuadros. Esto que está aquí, rápidamente, alguien que me diga qué es eso. Y esas son unas estructuras que están en Barcelona, recuerdo. Tal vez en el Parque Güell, si no estoy mal. Exactamente. Fíjate que aquí tenemos gente que en Venezuela decimos que son navegados porque han viajado bastante o por lo menos han visto bastante YouTube. ¿Ok? Este, Estos fueron unas estructuras que están en una construcción que se llama La Pedrera en España. ¿Ok? Precisamente en Barcelona son del arquitecto Gaudí. ¿Ok? Pero cuando ustedes les muestran esto, en general a las personas, se les parece, puede ser desde un barquillo, un helado, ¿sí? Hasta un símbolo fálico o eventualmente cualquier otra imagen. Y fíjense que ya le asignamos un significado en base a la formación que nosotros, a la experiencia que nosotros podamos tener. ¿Eh? Y son unas chimeneas. ¿Y entonces qué ocurre? Antes de que nosotros nos aproximemos al fenómeno, ya tenemos una idea que está configurada por el propio fenómeno, el asunto y las condiciones que lo rodean, por las formas y los métodos de aproximación, esos moldes de los que hablábamos, ¿sí? Y que también tienen que ver con el producto que esperamos o que va a ocurrir después de que ocurra esa transformación de los conocimientos que produzcan nuevos saberes. Y vemos el río, que simboliza un poco, ¿no?, los escenarios dinámicos en los que se mueven el conjunto de conocimientos o creencias que tenemos acerca de algo, esos moldes que ya traemos, ¿okay? Y que han en un proceso constante de transformación.
Siempre hacemos el ejercicio de ver si es que alguien se ha bañado 2 veces en el mismo río, cosa que es imposible, respirar 2 veces el mismo aire, etcétera, etcétera. El proceso de transformación es constante y eso hace que lo que eventualmente puede ser verdad en algunas situaciones, circunstancias o en sociedades, se convierte en falso en otras circunstancias. Así entonces, nos enfrentamos al hecho de que las diferencias que se pueden dirimir, lo que puede ser sometido a discusión, es solo aquello que no pone en juego el saber aceptado, el status quo, dirían algunos, el establecimiento, dirían otros. ¿Sí? Eso hace entonces que si solo se puede estudiar aquello que no pone en juego el saber aceptado, los cambios que se puedan introducir son solo aquellos que juegan para el mismo equipo, para la autoconservación del sistema. El caso más clásico que tenemos es el de Galileo y el Papa. Galileo es, como ustedes saben, este, excomulgado por atreverse a sugerir que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol y no al contrario. Y solamente después de más de 500 años fue que la Iglesia y el Papa lo perdonaron, le levantaron la excomunión. Por supuesto, ya Galileo no podía disfrutar de la gloria del cielo, se perdió 500 años, etcétera, y todo lo demás. Pero fíjense, a este nivel es donde el conocimiento y el poder que tiene el conocimiento para autolimitarse, de acuerdo a intereses, condiciones, etcétera, que vamos estableciendo. ¿Sí? Entonces, el saber disponible tiene una doble función. Conserva las soluciones que nosotros creemos que son buenas, pero además impide ver nada que esté fuera de ese horizonte. Y comenzamos entonces a entender cuáles son las limitaciones que podemos tener para la producción del conocimiento y qué podemos hacer frente a una situación de limitación como esa. ¿Okay? Para dejar un poco o trascender esa ley, esa norma de que todo lo que vemos lo comprendemos de acuerdo y en referencia a la verdad que ya tenemos. ¿Okay? Estos son los mismos barquillos de la otra foto, pero aquí están lo llamamos con baño de chocolate en Venezuela y nueces. ¿Okay? Son otras chimeneas con otro diseño que nos regaló Gaudí. ¿Okay? Y entonces, en síntesis, antes de que comience a actuar la producción de conocimiento, hay una conceptualización involuntaria. Y esa conceptualización es lo que nosotros nos encontramos como una imagen preformada, una comprensión y un sentido, un significado que ya está preestablecido, y es eso lo que nosotros tenemos la ilusión de encontrar como el objeto o sujeto de investigación. ¿Okay? Eso fue producto, por supuesto, de las relaciones, los contextos relevantes, los atributos que eran relevantes para quién, para los modelos que ya existían antes de que iniciáramos el acto de conocimiento, el acto teorético. Eso es lo que los técnicos en esto, la gente que sabe, conoce como precomprensión modelizante, y es lo que configura el objeto o el sujeto de investigación que nosotros nos encontramos cuando iniciamos nuestro proceso. Frente a preguntas históricas que nos hacemos los seres humanos: ¿qué soy en el mundo? ¿De dónde vengo? Pero sobre todo, la pregunta más importante, desde mi perspectiva, ha sido: ¿por qué me pasa lo que me pasa? Eso ha guiado la acción de producción de conocimiento de la humanidad. ¿Por qué?
porque queremos tener seguridades de que, primero, si me pasan cosas buenas, cosas que me gustan, yo quiero saber por qué me pasan para que me sigan pasando, para repetirlas. Y si me pasan cosas que no me gustan, que me hacen daño, entonces yo también quiero saber por qué me pasan para evitar que se repitan. ¿Ok? Eh, en un proceso que lo resumimos aquí de manera muy gruesa, ¿ok? Para la construcción del positivismo es fundamental responder algunas de esas preguntas, pero sobre todo buscar seguridades, buscar predecir qué es lo que va a ocurrir. Y por eso reducimos, y allí el positivismo, que llamamos mecanicismo, ¿eh? Descompone la realidad en partes para tratar de conseguir una explicación que se nos impone en nuestra formación desde la infancia, desde nuestros primeros conocimientos. Pero eso termina siendo una ilusión donde esto que afirma y que construyó el positivismo y que, retomando las palabras de Kuhn, ¿okay?, las revoluciones científicas hacen que un paradigma supera y contiene al paradigma anterior. Cuando estamos haciendo este tránsito, no podemos negar los grandes aportes de los científicos positivistas, que produce la separación sujeto-objeto, construye la objetividad y donde los observadores, nosotros, somos contingentes. Las cosas, lo que observamos, los fenómenos, los sucesos, tienen significados y los objetos también, significados propios, significados que parece que son inmutables y que no tendrían relación con el observador o la persona que está en contacto con ellos. Y así entonces se construye a la sociedad y al ser humano como una máquina. En medicina y en enfermería, en los que trabajamos en el sector salud, eh, aprendemos nuestro trabajo, nuestra profesión, entendiendo al ser humano como máquina. Haciendo el recuerdo de hace muchos años, a uno primero le enseñan anatomía, entonces ahí conoces cuáles son las partes de la máquina. Después te enseñan fisiología y entonces aprendes cómo funciona la máquina cuando está bien. Y después aprendes fisiopatología, y que son las enfermedades, cómo está funcionando la máquina cuando está alguna pieza dañada. Y después entonces aprendes la clínica para reparar las piezas de esa máquina. Sin embargo, las máquinas, ¿por qué nosotros buscamos reparar las piezas? Frente a aquella pregunta de por qué me pasa lo que me pasa, ¿eh?, nosotros buscamos la repetibilidad en la que se basa el mecanicismo para predecir, para buscar certezas, seguridades, para construir un piso que nos permita seguir sosteniendo la relación con el mundo, con la vida. ¿Sí? Pero se presenta un problema muy serio, ¿sí?, que son las diferencias entre esas máquinas artificiales, entre esos objetos con significado propio y las máquinas vivas, los seres humanos. Y entonces fracasa esa pretensión de predecir. ¿Okay? Ya desde principios del siglo XX estaba perfectamente claro, ¿okay?, y se produce un quiebre cuando se intenta definir a la luz entre ondas, partículas, etcétera. Ajá. Niels Bohr resume esto, sintetiza eso en dos proposiciones contradictorias. Frente a ese dilema de si la luz era ondas o partículas, él señala que no son
ni lo uno ni lo otro, sino pareciera que todo lo contrario, algo que se sale del molde que teníamos en ese momento. Pero a pesar entonces de que aparece y emerge lo que llamamos la complejidad, lo no explicable, ¿qué? Que hoy en día, si ven esa sigla, la psiconeuroinmunología, la SNI, en los que trabajamos en salud, eso lo entendemos con bastante claridad. ¿Qué? Lo vemos con bastante claridad. ¿Qué? Emerge la complejidad. Ya sabemos que hay parte de la realidad que nosotros no podemos atrapar, que no pertenece a a esa reducción que el mecanicismo no, nos conduce. Esa parte de la realidad que forma parte de los fenómenos, sin embargo, nosotros pretendemos desconocerla. ¿Por qué? Porque el paradigma mecanicista positivista que reina en nosotros, dado que no la puede controlar, dado que la complejidad se sale de su marco, entonces pretende ignorarla. Nosotros seguimos viendo lo que se nos pide ver, pero además ocultamos lo que el paradigma nos impone que no veamos. Tanto es así que esto, ustedes ven, a principios del siglo XX ya esto era realidad, era una verdad aceptada y conocida. Sin embargo, toda la formación que nosotros seguimos recibiendo se basa en desconocer la complejidad. Nosotros evitamos la complejidad, nosotros queremos ideas simples, leyes, fórmulas que nos resuelvan el problema desde la perspectiva del positivismo. ¿Okay? Y así entonces tratamos de identificar cuáles son esos marcos que nos permiten acercarnos a la salud. Marcos que para tener alguna posibilidad de validez, de legitimidad y viabilidad y alguna posibilidad de éxito, deben tener coherencia interna y externa. Es decir, que los elementos que constituyen un marco sean amigos entre sí, se sintonicen entre sí. ¿Okay? Que no vamos entonces a invitar a una fiesta a alguien que le caiga mal a todo el mundo. Pensemos entonces en lo que significan las políticas públicas. Y vamos a empezar a ir aterrizando esto en nuestras realidades. Si ustedes se dan cuenta, yo no me refiero a esto que representa la síntesis de una cantidad de autores que han trabajado el fenómeno, que yo no se los he ido mencionando para que, si no, no nos alcance el tiempo. Este, pero esta construcción de qué significa un marco epistemológico lo podemos comprender mucho mejor cuando vemos que está constituido por un conjunto de significados, un conjunto de conceptos, de acuerdos que son coherentes entre sí y que tienen una relación de coherencia o incoherencia respecto a el medio donde se desenvuelve o donde observamos el fenómeno. Y por eso entonces la imagen de los anteojos que yo les colocaba al principio y que persiste y que recuperamos aquí, tiene que ver con que ese marco epistemológico es una especie de prisma con el cual nosotros, a través del cual nosotros observamos la realidad y que hace que entonces esa manera en la cual vemos e interpretamos el mundo vaya a orientar, vaya a determinar la forma
en la cual tomamos acciones frente al mundo. Actuamos frente al mundo de acuerdo a la manera como lo vemos. Actuamos entonces o desarrollamos política pública dependiendo de aquel paradigma a partir del cual nosotros estamos observando los fenómenos, las situaciones, el mundo, las realidades. ¿Okay? Y entonces uno termina no estando claro en algunas cosas. ¿Okay? Para lo que termina siendo el discurso de la práctica en salud. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos enfrentamos a las realidades en salud? Los paradigmas entonces establecen esa perspectiva desde la cual nosotros miramos al mundo, cómo lo entendemos, cómo intervenimos en él y qué resultados podemos esperar. Así vemos entonces, ya en términos de el trabajo en salud, que esto lo voy a pasar de manera más o menos rápida, porque tiene que ver, y lo vuelvo a relacionar con Kuhn, en el sentido de cómo hemos superado e incorporado históricamente las visiones del mundo que tenemos. Desde aquella visión mística, mágico-religiosa, cuya explicación era, por ejemplo, de una enfermedad, que los dioses estaban eh, mal dispuestos con nosotros, ¿sí? Que habíamos hecho algo que los dioses no les gustaba y por eso nos estaban castigando y ahí venían las enfermedades y entonces nosotros teníamos que hacer sacrificios humanos de niños, mujeres, hombres, etcétera, porque los dioses querían sangre, ¿no? Y eso hacía que entonces ese conocimiento mágico religioso fuera una respuesta frente a lo que les ocurría o no les ocurría, respondiendo a aquella pregunta que teníamos allá. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Sí? Esto ocurre hasta que se devela las causas por el descubrimiento de los microbios, etcétera. ¿Sí? Se construye la tríada epidemiológica, estos son saltos bien largos, basados en el enfoque unicausal, que en algún momento, sobre todo en términos de las enfermedades crónicas y las enfermedades mentales, deja de tener potencia, validez en muchos casos, y hace que entonces vayamos a lo que se denomina y se denominó el enfoque multicausal, que lo incorporamos nosotros en la mayoría de nuestras respuestas frente al mundo. Es característico que respondamos, bueno, lo que ocurre es que las causas son múltiples, hay que tener un enfoque multisectorial, etcétera, y esto que se consolidó durante todo el siglo XX nos llevó a finales del mismo a la consolidación de algo que ya nos resulta más familiar, el enfoque multicausal, la llamada epidemiología de riesgo y una afinación muy interesante de la epidemiología de riesgo, que es la llamada, el enfoque de los determinantes sociales de la OMS, que ha llevado a algunos planteamientos actuales, como el planteamiento de una salud, como el planteamiento de salud global, que terminan no siendo más que afinaciones del enfoque multicausal. Pero este enfoque multicausal, y allí retrocedo un poco a lo que es el enfoque de la complejidad, termina mostrándonos que no da respuestas adecuadas, que siempre terminan quedándose en el mecanicismo, en el entender a la sociedad y a los problemas de acuerdo a sus partes,
dejando por fuera aquellas complejidades que podrían ayudarnos a comprender. Cuando decimos 1 y 1, podría ser también 3. Ahí y de allí el fracaso el fracaso histórico de todos esos modelos y recetas que desde la epidemiología de riesgo nosotros hemos intentado como políticas públicas en todos nuestros países. Y lo seguimos intentando. Sin embargo, frente a esto, un enfoque integrador desde la salud colectiva, fundamentado en la epidemiología crítica, pretende, busca, hace el esfuerzo reconociendo sus debilidades, sus incompletitudes, la voy a llamar, reconociendo eso, intenta acercarse a los fenómenos desde la epidemiología crítica con el afán de comprensión de esos fenómenos, con el afán de trascender la contemplación en la que se queda la epidemiología de riesgo y transitar hacia la transformación de la sociedad, de las estructuras de la sociedad que la determinación social nos permite como enfoque conocer en toda su complejidad, reconocer que ese sistema como un todo organizado, donde cultura, lenguaje y salud aparecen como propiedades emergentes, donde el sistema es más y a la vez menos que la suma de sus partes, que nos lleva a incorporar a la complejidad, entendiendo que el pensamiento complejo desde la salud colectiva, haciendo uso de la epidemiología crítica, no es un pensamiento completo, que no está acabado, que está en permanente, en una dinámica de transformaciones y de complejidades con las cuales debemos aprender a vivir. Y esa determinación social, que es el concepto fundamental de lo que entendemos como salud colectiva, se produce o se interproduce, si la palabra es válida, por la relación recursiva entre diferentes niveles a los que Breil y Granda en su momento y San Cristina Laurel caracterizaban como el nivel de lo individual o singular, como ellos lo llamaron, lo particular, que puede ser lo regional, lo comunitario, hasta el nivel general, el nivel de país o el nivel global, entendiendo que los fenómenos se producen en el marco de esa complejidad, en esas 3 dimensiones de complejidad que se van a relacionar permanentemente unas con otras. ¿Okay? Y entonces debemos aprender a trabajar responsablemente en una convivencia con eso que entendemos como incertidumbre. Entender que la salud, más allá de ese concepto que lo llaman utópico del bienestar o de lo funcional o de lo adaptativo, es un concepto que es multidimensional, que siempre, y de allí entonces el carácter histórico que tiene la visión desde la salud colectiva, cuando se ocupa, se preocupa, investiga, entiende, hurga en los contextos sociopolíticos, culturales y económicos en los cuales consideramos a la salud de los pueblos. Trascendiendo a esa gestión sanitaria que está solo enfocada en la atención médica y que solamente se preocupa de las posibilidades tecnológicas de lograr algo, con ese sueño mecanicista
de las respuestas y las fórmulas sencillas e inmediatas, ¿ok? Tratando de construir permanente e incansablemente un modelo integrador desde la sociedad colectiva, desde la salud colectiva, que nos permita la construcción, valga la redundancia, de una sociedad más justa y sana, donde podamos pensar en la calidad de vida o el buen vivir, como lo llamamos en nuestra América Latina, para la salud de los pueblos. Y allí es donde entonces lo que estamos haciendo, lo que seguimos haciendo, intenta apuntar a la construcción de eso que algunos han llamado, Buenaventura de Sousa lo bautizó como las epistemologías del sur, ¿sí? Y que nos permita ir construyendo conocimientos, pero también los marcos que nos permitan trabajar con nuestras realidades. Esto es de un libro muy viejo y referido todavía a algo mucho más viejo, donde Xavier Domingo nos hablaba de un personaje que se llamó el Buscón, un personaje español que era un aventurero, ¿sí?, que transitaba por los pueblos y que de alguna manera en una de sus reflexiones nos decía qué estaba presente y no, y cómo las sensibilidades debería ser el centro de nuestro trabajo en salud. ¿Sí? Nosotros eso tratamos de incorporarlo permanentemente, sabiendo que es una utopía, pero acogiendo lo que nos decía Fernando Birri, recogido por Eduardo Galeano, ¿okay? Que para eso nos sirven las utopías, para caminar. ¿Okay? Gracias y espero que no se me haya pasado mucho el tiempo.